mucho que estén en esta segunda sesión del seminario Enfoque Clínico y Violencia de Género. La ponente de hoy es la licenciada Verónica Córdoba Martínez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Iztacala, generación del 2013. Es subcoordinadora del proyecto Subjetividad y Sociedad de la carrera de Psicología aquí en la FES Iztacala. Ha colaborado en distintos proyectos de investigación e intervención desde enfoques mixtos y cualitativos. Sus líneas de investigación son la prevención de consumo de drogas, análisis de la violencia en estudiantes de nivel media superior, el impacto de las redes sociales en las actividades académicas y lúdicas de los estudiantes universitarios, entre otros. Actualmente ella desarrolla el proyecto Cultura por la Paz con un enfoque multidisciplinario en estudiantes de nivel bachillerato. Los dejo con ella y espero que sea de su agrado y de su nutrición académica e intelectual. Bueno chicos, muy buenas tardes. Qué bueno verlos a todos por aquí. Nos cambiaron el aula para que estuviéramos un poco más cómodos. Y bueno, esta sería la segunda sesión del seminario. El tema en específico, el enfoque socioclínico en México, que es una propuesta de investigación e intervención por la doctora Elia Taracena. Bueno, me parece importante iniciar presentándoles la foto de la doctora Elia Taracena, a quien tuvimos el gusto de tener como asesora de tesis, como mentora, como amiga, como profesora durante bastantes años. Quiero iniciar el seminario contando un poquito de cómo fue que yo conocí a la doctora y cómo fue que me acerqué a esta propuesta metodológica. Cuando yo salí de la licenciatura estaba buscando cómo poder hacer trabajo con chicos de CCH que tenían problemas de consumo de drogas, justamente porque se me hacía muy interesante que de repente los etiquetamos y no tomamos en cuenta cuáles son los factores que intervienen en esa decisión, y sobre todo porque era como un filtro. Ustedes saben muy bien que en el CCH muchos se quedan y ya no pueden ingresar a la universidad. Entonces el bachillerato es como un filtro para que justamente tú puedas accesar a este mundo del conocimiento que sería la universidad, ¿no? Que justamente viene de la palabra universo. Bueno, cuando yo empiezo a buscar aquí profesores, de repente no me convencían los marcos que me decían, bueno, pues trátalo desde esta teoría nada más, haz una investigación puramente cuantitativa, y eso a mí se me hacía algo pues un poco reduccionista. Si bien la metodología cuantitativa te da a lo mejor datos descriptivos, no te aborda a lo mejor el problema de raíz. Fue así como yo encontré el libro Problemas Sociales, Educativos y de Salud, que de hecho está en la librería de aquí de la FES Iztacala, y bueno, tenemos la idea de volverlo PDF y subirlo al drive del seminario. Entonces, leyendo este libro me encontré con la propuesta del enfoque socioclínico, la cual se me hizo muy atinada, muy nutrida para poder abordar esto que a mí me interesaba con los chicos de CCH. Al conocer a Elia Taracena, fue una persona muy generosa y muy poderosa en todo el sentido de la palabra. Generosa me refiero a que siempre pensaba en sus estudiantes, en la población con las que trabajaba, y también poderosa me refiero a que tenía un gran intelecto y una gran habilidad para compartir el conocimiento. Me interesó mucho que se interesaba siempre por las poblaciones vulnerables como niños de la calle, personas con enfermedades crónico-degenerativas, chicos con problemas de consumo de drogas, etcétera, etcétera. Bueno, una vez mencionando esta breve introducción, agradezco mucho el legado que nos dejó la doctora Taracena, y volvemos a repetir, este seminario es también para dar a conocer este enfoque tan exquisito que ella de alguna forma nos heredó. Bueno, el enfoque socioclínico, voy a hablar un poquito de la formación de la doctora Elia Taracena, cómo fue que ella se encontró con este enfoque y lo propuso aquí en México.
fue a partir de la creación de la FES Iztacala. Esa fotito que ven ahí es la FES Iztacala a la altura de las canchas. Hace muchísimo tiempo, bueno, en esas fechas, cuando todavía no tenía las canchas o las rejas que ahora ustedes conocen. Nos cuenta la doctora Taracena que en ese entonces la propuesta de la FES Iztacala surgió como una formación conductista para el país. Todos estaban bajo esa estrategia de enseñanza, esas pedagogías del conductismo. Y bueno, también como se estaba instaurando la clínica de la FES, se empezaron a dar soluciones a problemáticas sociales y demás. Sin embargo, este enfoque conductista no alcanzaba a responder a los problemas que impactaban socialmente. Así fue como algunos profesores se fueron, digamos, juntando para buscar nuevas alternativas y dar solución. En este sentido, bueno, Elvia se va a Francia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un extracto de un artículo que ella escribió, donde alguien me podría ayudar a leerlo en voz alta. En un primer momento, tratamos de flexibilizar la aproximación conductista para dar respuesta a los problemas educativos y de salud de esta población. Incorporamos un trabajo aplicado, con la intención de explicarlo de forma teórica con los elementos conceptuales del conductismo. Pero se hizo evidente un vacío en la posibilidad de dar cuenta de la complejidad social y lo humano. Taracena, Elvia, 2015. Ok, siguiente, por favor. Bueno, la formación académica de Elvia Taracena, una vez culminada la licenciatura, fue un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 7. Tuvo formación social y clínica influida por la psicología francesa. También abordó el análisis institucional y grupos de implicación en México, en Guadalajara y en la UAM Xochimilco. Siguiente, por favor. Ahí se dio cuenta que las historias individuales de las personas tenían que ver con una historia colectiva, es decir, de la sociedad, del contexto, de donde ellos provenían. Entonces empieza a reflexionar a los sujetos como seres históricos. ¿Qué quiere decir un sujeto histórico? Un sujeto que es producto de la historia, pero también que produce su propia historia. Entonces también son actores y productores de las instituciones en las que nos desempeñamos. ¿Qué instituciones? La social, la académica, la familiar, la económica, la social sobre todo. Bueno, la doctora Taracena nos menciona que en el trabajo con los alumnos de doctorado, de licenciatura, de maestría, ella se pudo dar cuenta de que el único acceso a ese trabajo de lo humano y de lo social era justamente trabajar con la subjetividad. Ya vimos en la sesión pasada de qué se trata la subjetividad, ¿no? Es eso, es aquello que no podemos a lo mejor cuantificar, que no podemos observar, que no podemos medir, pero que sabemos que está ahí. Todos tenemos subjetividades distintas en función de nuestra propia historia. Bueno, en 1987 ella hace un contacto con Vincent de Gaudellac, también ya lo habíamos mencionado en la sesión 1, a través de un libro que se llama La neurosis de clase. Este libro aborda el problema de la génesis social de los problemas psíquicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos autores mencionaban que los problemas sociales no tenían que ver, o mejor dicho, los problemas personales iban más allá de la conducta o de meras cuestiones individuales, sino que tenían que ver con problemas de génesis social, y eso a su vez generaba un problema psíquico en cada persona. Bueno, también participó coordinando el laboratorio de cambio social en la Universidad de París 7. Bien, ella lo que empieza a trabajar en Francia justamente es una problemática social con los niños gitanos. En ese entonces los franceses se dividen en ciertas estructuras sociales
Unos de ellos son los niños gitanos que empiezan a tener muchos problemas en la primaria, para adaptarse a los diferentes niveles o grados académicos que tenían o a las actividades pedagógicas de la primaria. Al empezar a hacer los grupos y analizar justamente desde la subjetividad, se dan cuenta que esto tiene que ver también con cuestiones familiares, a lo mejor discursos de los propios padres que decían, bueno, la escuela no sirve para nada, pero yo te tengo que llevar para que puedas formar parte de la comunidad francesa. Entonces los niños ya con esta idea pues tenían bastantes problemas para adecuarse a esas enseñanzas. También en ese sentido se dan cuenta de cómo los sentimientos de identidad se construyen a partir de la historia social y del momento político-económico que estamos viviendo. Bueno, siguiente. El enfoque socioclínico retoma a la psicología francesa y a la sociología clínica. Aquí tenemos algunos autores, Dauleyac, Eugene Enríquez y Taracena. Los aspectos que incluye el enfoque socioclínico son comprensión de la persona en su totalidad. Es decir, no nada más vamos a estudiar en cierta situación, bajo ciertas circunstancias, en un contexto específico, sino comprenderla en su totalidad. Análisis de la implicación, vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, que quiere decir qué tan implicados, qué tan relacionados estamos con ese tema que queremos estudiar. Aceptación de una impotencia por el control de la situación. Aceptar que nosotros no tenemos el control de la situación que vamos a observar o a estudiar. Los que tienen el control serían los propios actores y en ese caso nosotros tendríamos únicamente que analizar o ver su subjetividad. No vamos a controlar nada. La otra, caracterización de las relaciones entre los diferentes niveles de acción social, el personal, el organizacional y el macrosocial. Comprender que todas nuestras subjetividades están en función de lo macrosocial, es decir, lo económico, lo político del país, lo organizacional, la familia, la escuela, nuestros amigos, nuestros contextos donde nos desenvolvemos y finalmente de lo personal. ¿Cómo adquirimos esta subjetividad a nivel personal? Y finalmente el análisis de la demanda. ¿De dónde surgió o quién me dice que estudie tal o cual cosa? ¿Una institución educativa? ¿Un problema social? ¿Una cuestión personal? ¿Cuál es el análisis de esa demanda? La aplicación del método clínico a los problemas sociales. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer esta cita? Por favor. El trabajo clínico en psicosociología implica la idea de un cambio por el cual el investigador, en su esfuerzo de comprensión, se desplaza fuera del campo de lo que domina para ir al terreno de la intervención, es decir, hacia los otros, observar, interrogar o dialogar. Su método no es una herramienta que puede manipularse sin sentirse implicado. André Levy, 1997. Ok. André Levy nos decía que desde la psicosociología habría que ser un investigador comprometido. ¿A qué nos referiríamos con un investigador comprometido? Que está tomando en cuenta no nada más las cuestiones individuales, sino también las cuestiones sociales, que de alguna forma está reflexionando y se siente implicado en esos problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales que tenemos comúnmente, actualmente en la sociedad? Violencia, por ejemplo, pobreza, exclusión, migración, adicciones, etcétera, etcétera. En este sentido, partimos de que tendríamos que implicarnos, es decir, sentirnos comprometidos como investigadores a dar respuesta a estos fenómenos, a investigarlos en su profundidad, no únicamente a lo mejor en un laboratorio o en una situación específica. También tenemos otro autor, Pallés, que nos habla de un análisis dialéctico. Nos menciona que la sociedad está en un cambio constantemente.
los modelos económicos, los modelos sociales. Por lo tanto, tendremos que estudiar fenómenos con una multirreferencialidad. Multirreferencialidad lo entendemos por diferentes teorías, diferentes disciplinas, la economía, la política, la antropología, la psicología, la pedagogía, para dar cuenta de un fenómeno. Y también tenemos que tener una apertura crítica. Aquí es importante mencionar que la doctora Elvia Taracena siempre nos impulsaba a que tuviéramos una apertura crítica de no casarnos con una sola psicología, sino que tuviéramos una apertura crítica para poder ir integrando desde la teoría cómo poder abordar ese fenómeno de estudio. Ok, en este sentido tenemos a Vincent Gauleyac, que nos dice: lo social preexiste a lo psíquico y nos es reductible el uno a lo otro. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de todo problema psíquico o psicológico está la sociedad. ¿De dónde viene esa persona? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Dónde se está desarrollando? En la sociología clínica, lo que dicen los actores, lo que imaginan, se vuelve fundamental para el análisis. En la siguiente sesión vamos a ver justamente el análisis del discurso. Entonces, bueno, en ese sentido, volvemos a mencionar, nosotros no vamos a controlar la situación, sino vamos a ver qué es lo que esos actores están produciendo en su discurso, en sus acciones, para de ahí nosotros retomar este análisis del fenómeno. Eugene Enríquez, en 1983, propone que el psicoanálisis es una excelente teoría para poder hacer un estudio de la sociedad. Nos dice que el psicoanálisis justamente saca o aborda eso que está oculto, eso que de repente no queremos ver o no queremos reconocer. Y nos mencionaba que para nosotros poder estudiar a la sociedad tendríamos que estudiar los mitos, las ideologías, el amor, o sea, cuestiones de relaciones. Y él se hacía dos preguntas muy importantes. La primera: ¿por qué los hombres que quisieran ser guiados por el principio del placer y las pulsiones de vida, que aspiran a la paz, a la libertad, a la expresión de su individualidad y que conscientemente dicen desear el bienestar para todos, forjan en la mayoría de los casos sociedades alienantes, favoreciendo más agresión y destrucción que vida comunitaria? 2. ¿Por qué constituyen instituciones que funcionan más como órganos de represión que como conjuntos donde la aceptación de la regla favorezca la relación de sí? Y es que nos decía que en toda investigación hay una relación de poder y que también, de alguna forma, en nuestra sociedad nosotros estamos sometidos a cuestiones de obediencia, de seguir reglas sin cuestionarnos por qué. Bueno, también concluye de que todo lazo social es un lazo de poder. Para estudiar la sociedad se debe estudiar cuestiones de amor, mito, procesos grupales, procesos de dominación y autoritarismo, así como la obediencia en el campo social. Es interesante porque en la actualidad, a pesar de que sabemos las condiciones políticas y económicas del país, de repente nos seguimos rigiendo por esas reglas. A pesar de que vivimos en un sistema capitalista que nos oprime, no cuestionamos y seguimos a lo mejor comprando nuestras cosas materialistas, etcétera, ¿no? Como parte de este fenómeno. Muy bien, el enfoque socioclínico y los procesos históricos culturales permiten abordar problemas emergentes y sociales en México. Si estamos partiendo de que el enfoque socioclínico toma en cuenta diferentes niveles de análisis, para la doctora Taracena era muy viable estudiar las condiciones que se expresaban aquí en el país. ¿Qué condiciones problemáticas? Por ejemplo, el trabajo con jóvenes en situación de calle, tema que más adelante vamos a tocar con algunos otros ponentes, la implicación del investigador,
los problemas de la actualidad como son y de relevancia social como los que acabamos de mencionar, porque de alguna forma cuando se estudian estos problemas de repente solamente caemos en etiquetas o en porcentajes o en datos descriptivos. Y el enfoque socioclínico nos permite ir articulando cada uno de estos niveles para dar cuenta en sí por qué suceden este tipo de problemáticas. ¿El siguiente, por favor? Ok. Entonces, bueno, el enfoque socioclínico aborda 3 niveles. El primer nivel es el registro macro. El registro macro está definido por problemas estructurales de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuáles podrían ser los problemas estructurales? Bien, pues justamente las consecuencias de las diferencias de las clases sociales, la problemática a lo mejor para entrar a un nivel de educación, por ejemplo ahorita es un problema entrar a las preparatorias, a las universidades, a los posgrados. Cuestiones políticas, tenemos muchos partidos políticos que lejos de querer apoyar o dar solución a la pobreza, a los problemas del país, únicamente son partidos que nos reprimen, que nos oprimen, etc. Derivados de un capitalismo hipermoderno en donde el primado de la economía se rige por los grupos sociales, gobiernos e individuos. Es decir, en este nivel macro nosotros nos regimos únicamente por la importancia a lo económico, a lo material. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene? Sí, o sea, cuestiones económicas. Desde este punto de vista, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, pudimos a nivel macro investigar que el fenómeno de que los jóvenes consuman drogas depende principalmente que México está tan cerca de la frontera de Estados Unidos y que México tiene características como Colombia y como Perú. ¿Cuáles son? Que son países ricos a nivel ambiental y ecológico, pero pobres a nivel político y económico. Entonces es aquí donde se siembra muchísima droga y esta droga se exporta a todos los niveles. Las partes que quedan pues también reúnen grupos como los maras, los zetas, que empiezan a vender, digamos, en México, ¿no? Entonces, de entrada, el problema de la drogadicción tendría que explicarse desde un registro macro. México juega un papel muy importante en cuanto a la venta y a la siembra de droga. El segundo registro es el registro medio. Este se refiere a las instituciones que sostienen a la sociedad en su conjunto, es decir, a la familia, las organizaciones educativas, las instituciones empresariales, políticas, lúdicas. Los cambios y las crisis en los niveles macro repercuten en el funcionamiento de instituciones que a su vez influyen en el individuo. Por supuesto, si vivimos en un país que tiene problemas tan graves como México económicos, vamos a poner el ejemplo de la familia, pues normalmente los padres tienen que trabajar, ambos padres, y entonces ¿con quién se queda el chico? ¿No? Y entonces sus contextos más cercanos, bueno, pues son la escuela, la calle, etcétera, donde es algo muy común encontrar el consumo de drogas, violencia, armas, etcétera, etcétera. También aquí impacta todo esto de las redes sociales, la televisión, la radio, y de alguna forma también en la etapa de la adolescencia, en esta conformación del bachillerato, los jóvenes tratan de adquirir una identidad. ¿Cuál es la identidad que podrían adquirir los estudiantes tomando en cuenta las condiciones macrosociales económicas de México? Pregunta. Pues puede ser muy diverso, ¿no? O sea, no es lo mismo una escuela, bueno, un bachillerato en Cuautepec que un bachillerato en Coyoacán, ¿no? Claro. Y tan solo la cuestión política, pues tampoco es la misma, ¿no? No recibe el mismo presupuesto esta delegación contra la otra, entonces puede ser muy diverso, definitivamente. Puede ser muy diverso, depende de, como dice la compañera, a lo mejor empezando por la delegación, por la institución académica.
De hecho, ya a veces se clasifica incluso por tu código postal, ¿no? En donde vives es la oportunidad que a lo mejor tienes de ascender en la sociedad. Ok. Y bueno, finalmente tenemos el registro micro, que tiene que ver con lo individual y lo subjetivo. Es decir, cómo esto macrosocial y microsocial impacta en el individuo. Y es lo que más se ha asociado con la psicología, porque normalmente nosotros estudiamos al individuo sin tomar en cuenta todas estas cuestiones históricas, políticas y económicas. En la articulación de estos tres niveles descritos se puede esbozar una explicación multicausal. Y creo que esto es bastante enriquecedor porque nos saca de porcentajes, de datos puramente descriptivos, sino que toma en cuenta cuestiones políticas, económicas, sociales, geográficas, incluso antropológicas, que nos pueden dar cuenta de un fenómeno. En cada una de las investigaciones e intervenciones se busca respetar tanto la singularidad como la complejidad del fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a lo mejor como dijo la compañera, todos estos niveles macro y micro impactan de diferente forma en el individuo. Las cuestiones históricas son las que de alguna manera generan qué decisiones son las que van a tomar. Puede ser dos hijos de la misma familia, de la misma condición social, de la misma escuela y sin embargo toman decisiones distintas. Eso sería respetar la singularidad de la complejidad del fenómeno. Cabe mencionar que el enfoque socioclínico tiene algunos factores importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos sería el análisis de la demanda. Uno de los ejes centrales del método socioclínico es analizar la relación con las personas con quienes se trabaja. En muchos casos el investigador es quien tiene una demanda a través de las instituciones en las que se desempeña o labora y por medio de su deseo expresa una demanda individual. Normalmente a lo mejor si nosotros vivimos o estamos en una escuela, en una organización y vemos que ahí surge un problema, bueno, tendría que analizarse desde dónde. La doctora Taracena menciona que incluso se hicieron grupos de implicación aquí en la FES Iztacala, donde se analizaba que algunos profesores elegían temas de investigación porque iban de acuerdo con su implicación, con experiencias personales o cuestiones que a ellos les interesaba descifrar a lo largo de sus investigaciones. Sería entonces como el sesgo metodológico, o sea, es decir, de acuerdo a mi percepción, a mi sentimiento, yo voy a tomar una dirección en mi línea de investigación. Pues no creo que sea tanto así como de acuerdo a mi propia percepción, pero sí, a lo mejor, si a mí me interesa esa problemática social y soy consciente de que existe, pues entonces me interesa, lo hago mi propio deseo de estudiarlo. A eso a lo mejor nos referiríamos con el investigador comprometido, aquella persona que es consciente de los problemas que van surgiendo en su sociedad y que le interesa dar cuenta de ellos. Otro punto muy importante sería la implicación del investigador. Nos menciona que para analizar esta implicación del investigador se debe de analizar la pertenencia sociohistórica y cultural del investigador. ¿Dónde estudió? ¿De dónde proviene? ¿Quién es su familia? ¿Cuáles son su formación teórica, académica, para que él decida estudiar tal o cual situación? De hecho, en el Drive vamos a subir un artículo donde justamente la doctora Taracena investigó varios investigadores y sus temas a lo largo de su vida que tenían que ver con situaciones personales de la infancia o incluso históricas. Ya está en la nube. Ah, perfecto, ya está en la nube. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, exactamente. Las trayectorias profesionales y la implicación. Las trayectorias profesionales y la implicación en los temas de investigación.
Las características, otra cuestión importante son las características personales y los aspectos afectivos. Por ejemplo, el sexo, la edad, las emocionalidades, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa a partir de ese fenómeno? Y también las redes institucionales y de poder en donde se encuentra inserto. Es bien interesante también, como nos decía, que de repente el enfoque socioclínico te obliga a tomar una posición ético-social respecto a un fenómeno y que de alguna forma las personas con las que tú te vas relacionando académicamente no son casualidad, sino son causalidad en el sentido de que sirven también para tu formación e ir explicando estos diferentes fenómenos. El enfoque socioclínico, uno de sus objetivos es justamente dar cuenta de esa inequidad y exclusión que radica en nuestra sociedad. Nuestra sociedad se caracteriza por ser sumamente dividida en ciertos extractos sociales, ¿no? Empezando por el género, por el nivel socioeconómico, por el nivel académico, por el dialecto, la lengua que hablamos, etcétera. Bueno, también para reflexionar tendríamos que pensar que la trayectoria ideológica de cada investigador influye en la concepción de lo social del sujeto del método científico y esta haría necesaria para el investigador reflexionar y aclarar estos elementos ideológicos para tomar conciencia de cómo determinan su tarea. Si partimos de que toda relación social también es un lazo de poder, tendríamos que ver cómo vamos a trabajar con esa población y retribuirle algo a cambio. No, ya trabajé contigo, especialmente a lo mejor poblaciones vulnerables, ya obtuve mis datos, bueno, ahí nos vemos, con permiso, sino de qué forma yo puedo retribuirles, explicándoles en qué fenómeno están inmersos, ¿a qué se debe esto que ellos están verbalizando, mencionando, para que ellos también caigan en cuenta y se sientan implicados y tomados en cuenta en la investigación? Es necesario un análisis constante de la implicación de cada uno de los actores, tanto del investigador como de los participantes, así como la creación de dispositivos que se aseguren la equidad y la transparencia, reconociendo los diferentes roles de cada uno de los participantes y la forma de circulación del poder. Dentro de las estrategias que el enfoque socioclínico tiene están las líneas de vida y el sociodrama, también las historias de vida. El sociodrama nos ayuda mucho porque se les pide a los jóvenes que elijan, que formen equipos y que entre ellos platiquen sobre supongamos, ¿no? Violencia. Vamos a retomar el tema de violencia. Que cada uno de ellos platique una experiencia personal o de terceros que haya tenido con la violencia. Una vez que cada uno de ellos la platica, se les pide que pasen a representar una obra de teatro, digámoslo así, que sería el psicodrama, donde tomen en cuenta la historia que más les haya impactado o que construyan una historia con cada una de las historias que cada quien contó. El único punto importante es que se jueguen otros roles. Es decir, si yo en la historia fui el violentado, ahora voy a pasar a ser el violentador. Ya que se hace, digamos, el sociodrama, los que están como observadores, se les pregunta qué es lo que vieron, qué es lo que percibieron, qué sintieron, qué pensaron, incluso cómo se podría mejorar esa situación de violencia. A los jóvenes que participaron también se les pregunta, bueno, tú que fuiste violentado y que ahora te tocó ser, digamos, el violentador o el abusador, ¿qué sentiste? Esto genera justamente un proceso de reflexión subjetiva, donde cada uno va articulando parte de su historia, de su experiencia y va dando cuenta de cómo, desde dónde lo vivió. Muchas veces se sorprenderían que nunca se habían puesto en el lugar del otro. Nos acostumbramos de repente o a ser la víctima o a ser el violentado, y el cambiar el juego de roles
me da la posibilidad de ser un poco empático, de comprender eso que me había sido imposible desde la subjetividad. Después se les pide que vuelvan a hacer la sesión, digamos, pero haciendo cambios. ¿Cómo hubieran podido cambiar ese momento violento o esa relación violenta? Que tuvieran que haber corregido o implementado, lo vuelven a presentar y se vuelve a hacer un proceso reflexivo. A partir de lo que ellos mencionan, se sacan categorías de análisis. Las líneas de vida se ocupan a estos tres niveles, a nivel macro, a nivel micro y a nivel individual. Con los chicos que yo trabajé en CCH, el enfoque socioclínico me sirvió muchísimo, porque a partir de estas líneas los jóvenes podían identificar los problemas políticos del país. Y esto es muy importante porque normalmente se piensa que los adolescentes no tienen una idea o no tienen un lugar en la sociedad. Esto creo que es completamente erróneo. Los adolescentes están muy conscientes de las condiciones económicas, políticas por las que atraviesa México. Nada más que no hay espacio donde se les dé voz, donde se les preste escucha. Pues claro, ¿no? A lo mejor habría que pensar aquí en intereses, de que de repente pues nos interesa mejor decir, no, él no sabe, él adolece de esas cosas, él adolece de esos conocimientos, en vez de decir, darle voz y decir, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Porque sería bastante interesante. En el nivel micro, ellos mencionan su historia familiar, articulan de repente que a lo mejor la primera decisión de consumir fue dentro de su propia familia. A veces hay familias, hay padres consumidores que pues los inducen también como algo natural, ¿no? Como parte de la relación familiar que ellos construyen, que muchas veces también se hace por imitación o por querer seguir ciertos parámetros de lo macro social, de lo que sale en la televisión, de lo que escuchamos en la música, ¿no? Hace como unos 2 o 3 meses vino un investigador muy importante que hablaba cómo los adolescentes se identificaban con el reggaetón o con la música banda. Habría que pensar qué es lo que dice la música banda. Pone prácticamente al narcomenudeo como lo más importante, como lo más guau. Y entonces a lo mejor ese adolescente quiere pertenecer a esa parte, a ese sector. También el reggaetón, ¿no? ¿Qué nos dice el reggaetón? Digo, sí, está divertido, ¿no? Para las fiestas y demás. Pero vamos, o sea, ¿cuál es el discurso del reggaetón? ¿Alguien que me quiera comentar? Yo te cuento, mira, la verdad es que a mí me empezó a surgir mucho la cuestión de por qué las narcoseries progresaban, ¿no? Yo tengo formación, yo estoy estudiando psicología social y también soy alumna de la Facultad de Economía, pero las dos al mismo tiempo. Entonces un día pues dije, a ver, voy a ver por qué hablan tanto del Señor de los Cielos, ¿no? Y pues me puse a ver, ¿no? Hay una narcoserie y pues bueno, todas las conclusiones que saqué fueron correctas y coinciden con lo que mencionas. Ponen que, por ejemplo, el narco que emula el Chapo Guzmán, pues es un tipo exitoso, todas las mujeres quieren con él, tiene muchísimo dinero, la autoridad se la pela. Entonces, pues pone una vida muy glamurosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que las personas que lo observan, sobre todo adolescentes, pues dicen, a ver, volteo a ver mi núcleo y mi papá tiene que trabajar 14 horas para ganar un salario mínimo y este tipo pues se la pasa a toda madre, ¿no? Entonces mejor me inclino para acá y me pareció muy interesante y ahí fue cuando me quedó claro pues todos estos elementos. Sí, los chavos de repente quieren también, buscan una identidad. La identidad que todos tenemos, en especial en este problema, digamos, académico, social importante que es el consumo de drogas, buscan una identidad justamente con las series, con los narcocorridos, también las chicas, ¿no? Ah, mi novio vende, entonces respétame, no te metas conmigo y hasta tengo que vestirme de cierta forma. ¿Cómo se visten en las narcoseries, no? Pues, las luchonas. Bueno, qué cabello güero. Porque si somos mexicanos.
canas, y somos morenitas, cabello negro, ¿por qué tendríamos forzosamente que querernos parecer a ser güera, alta, etcétera, ¿no? O sea, nuestra condición, sí, histórica, social, antropológica, no nos los permite, y sin embargo queremos accesar a ello. ¿Por qué? Porque nos los están presentando en la televisión. En ese sentido, a los jóvenes, si nosotros tachamos o solamente etiquetamos y decimos, drogaditos, ya lo siento, adiós, pues estamos haciendo prácticamente lo mismo que el gobierno, queriendo tapar el sol con un dedo, queriendo excluir, discriminar, en vez de poner atención y énfasis justamente en estos problemas sociales y empezar a analizarlos desde diferentes perspectivas. Los jóvenes necesitan un espacio donde se les pueda dar voz, donde ellos puedan expresar cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo perciben. Bueno, finalmente en la línea personal analizan justamente cómo lo macrosocial y las cuestiones organizacionales de la familia, lo académico, me van también a mí permeando para tomar la decisión de consumir o no, para tomar la decisión de ser violento o no. De alguna forma se vuelve también algo inconsciente que vamos repitiendo sin darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo. En este sentido, sí quisiera retomar que el enfoque socioclínico nos permite justamente articular todos estos niveles para dar cuenta de desde dónde estamos viendo el fenómeno. Me gustaría que con esto que acabo de mencionar, ustedes alzaran la mano y me comentaran como qué fenómenos sociales se les ocurren que se puede estudiar desde el enfoque socioclínico. Tomando en cuenta lo macro, lo económico, lo político, lo familiar y finalmente esto cómo impacta en la individualidad, en lo subjetivo de las personas. Bueno, yo perdóname, ya no quiero ser tan repetitiva como alguien se imagina. Bueno, yo por ejemplo estoy aquí porque me llama mucho la atención cómo se configuran las instituciones, ¿no? Y para mí creo que el principal problema de la crisis social, psíquica que estamos atravesando, porque sí hay una crisis real, es producto de que las instituciones ya no están cumpliendo su trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues la primera institución es la familia. Tenemos familias que por este sistema capitalista pues tienen que trabajar un chorro de horas, que aparte no ganan lo suficiente y que hoy en día se necesita que los 5 miembros de la familia trabajen para subsistir, ¿no? Son como roomies, pero son familia. Y luego, pues vamos al siguiente nivel, ¿no? La institución que regula las normas, que son pues la policía, los hospitales y demás, pues tampoco están funcionando, ¿no? Y luego pues ya le subimos la institucional al nivel político. ¿Qué está pasando, no? Que entre las propias instituciones políticas hay un choque de intereses muy muy fuerte. Entonces si volteas de pronto y dices, ching, no funciona la familia, tampoco funcionan los servicios que me debe de proveer el Estado y tampoco está funcionando la institución política, pues ¿a quién recurro? Pues fácil, me deschaveto y recurro a la violencia, a la adicción, a los grupos de poder, a los grupos armados. Por alguna razón pues están surgiendo, no sé si vieron hace un par de semanas que, bueno, cuando fue lo de Barcelona, ¿no? Justamente ese día y al día siguiente hubo un chorro de asesinatos arrollando gente. O sea, se ha empezado a poner de moda que llegan a las plazas públicas y arrollan a las personas. Entonces, justamente por esta crisis de instituciones que estamos atravesando, pues se está descomponiendo el tejido social. Por eso es que me llamó mucho la atención el seminario. Ok, y justamente dar cuenta, ¿no?, de todos estos niveles. Pues justamente lo que estaba planteando, lo que planteabas, ¿no?, de las narcoseries, hay ahí digamos que hay un imaginario sobre un deseo, ¿no? Un deseo de ser, no, en este caso tener poder, tener pues dinero, y eso
eso genera malestar y negocios de clase, ¿no? Entonces por ahí podría analizarse también. Claro, por supuesto. ¿No será también caer en el juego de lo que vende Televisa? Una institución manipuladora a través de estas series. Es, pues, desde ahí, ¿no? Sí, pues eso justamente es todo lo que sale en la televisión, ¿no? De alguna forma les conviene hasta cierto punto decir a los adolescentes o los estudiantes están perdidos en las drogas, están perdidos en la violencia. Sí, pero tú como institución, ¿qué estás haciendo para ayudarlos? Y es aquí donde nosotros como investigadores, como estudiantes, tenemos la posibilidad, a lo mejor, no de salvar el mundo, no de salvar vidas, pero a lo mejor sí de dar cuenta, a lo mejor de irnos un poquito más, de investigar más allá de las etiquetas y de los porcentajes y de las cifras. Sí, claro. Por ahí alza la mano. Estoy de acuerdo porque desde antes, o sea, te manejaban como un estereotipo de que el pobre se vuelve rico, o sea, de que el pobre de repente tiene una familia muy lejana y le va a llegar dinero. Entonces como que desde ahí empezó como que ese tipo de ideas de más facilidad de las personas jóvenes. Era muy fácil, ¿no? O sea, tal vez no estudiaba, no trabajaba, pero de repente llegaba el tío que era muy rico y le daba dinero. O se veía muy rico y de repente llegaba y así. Entonces yo siento que ese tipo de gente se construía, ¿no? Pues, tal vez a mí me va a llegar algún día tanto dinero y poder hacer cosas así. Pero no, o sea, no te muestran un seguimiento que es hacer para tener un éxito, te podría decir. A mí me gustaría complementar tu observación. Y es bien interesante, si quieren conocer cómo está como configurado el imaginario mexicano, pues podemos evaluar las películas que se presentan a lo largo, ¿no? No sé si han tenido oportunidad, porque veo chicos muy jóvenes, de ver las películas de los 30. Pues cuál era el perfil ahí, ¿no? Era el pobre que a través del estudio iba a transformar su realidad social, ¿no? Era este sueño idílico de que a través de la universidad, pues ya la persona iba a dejar de ser pobre y el borracho pues vivía en la vecindad y todos eran amigos y todos se querían. Era como muy progresista la visión, ¿no? Y ahí empiezas a comprender pues cómo estaba configurada, ¿no? El pensamiento en ese entonces. La señora pues de casa, mamá sopitas, el señor chambeador oficinista y los hijos pues con este aspiracionismo universitario, ¿no? Después ya viene pues nuestra época oculta, bueno, no oculta, negra, que es la historia de las ficheras, ¿no? Donde bueno pues ya a la mujer se le empieza a cosificar, ¿no? Y el hombre empieza a adoptar roles muy masculinos, donde, bueno, asocian la virilidad con tener múltiples tareas, ¿no? Y ahorita, pues, estamos viviendo justamente una nueva era. Por un lado, ya tenemos gente que no ve televisión, sino todo, pues, lo estamos consumiendo a través del streaming, principalmente Netflix. Y las series que se presentan en Netflix también son bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque son series que tocan temas políticos, que tocan temas de narcotráfico. Entonces sí es muy importante lo que mencionabas, porque si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más de estos contenidos y de quién los produce, pues vamos a poder también entender un poco el contexto y el ideario que tiene la sociedad actualmente. ¿Ok? Gracias. Pues a mí me parecen muy interesantes sus planteamientos, sus reflexiones. Y siguiendo con esto último, pues no solamente tenemos las películas mexicanas, sino estamos invadidos de mucho norteamericano con una violencia extrema, verdaderamente preocupante, y lo estamos consumiendo. Y no me estoy refiriendo a que nosotros estamos aquí sentados y estemos viendo la tele, no. Pero sí nuestros jóvenes que están en casa o que salieron de la escuela, lo que sea, y en la tarde están viendo la tele, ¿qué están consumiendo? Y esto nos lleva al problema de la identidad. ¿Qué identidad voy a estar consiguiendo a partir de los modelos que me están presentando? Y tocaron el punto, o sea, el punto de cómo tengo poder siendo narcotraficante, ¿no? Entonces, ese punto es real, existe, está latente y está vigente. Me parece muy importante. Y tu pregunta era, ¿qué temas podemos trabajar desde esta perspectiva? Mira, yo no sé si estaré correcto, pero a mí me parece que muchos. Yo he trabajado en problemas de aprendizaje, por ejemplo, desde otra perspectiva, pero creo que esto también podría enmarcarse.
dentro de esta. He trabajado la influencia del alcoholismo, el alcoholismo en diversos momentos, y entonces también creo que podríamos abordarlo. Tú abordaste las adicciones. El alcoholismo es una adicción. Y decías, bueno, ¿y cómo se adquiere? Pues una forma es por identificación precisamente con las prácticas sociales. Cada fiesta vamos que no haya alcohol, ¿no? Es más, si no hubiera alcohol, ¿qué diríamos? ¿Esta es fiesta? No lo creo, ¿no? Sí, o sea, aunque no haya comida. Sí, ¿no? Entonces, ya desde lo cultural estamos ahí implicando. He trabajado mucho dentro de la psicología jurídica, y entonces, bueno, pues también no estaríamos ajenos. Se inserta en lo social, pero también la problemática individual. Creo que ahí podemos ver los tres niveles que nos hablabas de. Sí, muchas gracias, Amparo. Yo creo que en parte un problema social y más en México es como parte de la institución familiar, que se ve como tabú cualquier tema que tenga que ver con adicciones, lo sexual, y en los programas de televisión y más de Televisa se supone que el enfoque es la prevención de esos temas, pero si no se hablan en casa, en vez de la prevención se da a conocer, da la curiosidad de qué es lo que está pasando y por qué lo están pasando. No, y aparte, bueno, habría que pensar cuál es la prevención, ¿no? Porque si la prevención es la Rosa de Guadalupe, pues entonces únicamente me están dando dispositivos y formas de comportarme, ¿no? Y esperar efectivamente que aunque yo la riegue y haga lo que haga, va a venir, me va a presentar una rosa y pues todo va a estar ya mucho más tranquilo. Ajá, se nos quita como esa oportunidad de análisis, de conciencia, para estigmatizarnos en pues algo muy irrealista, ¿no? En el sentido de lo que decías de la neurosis, de cómo podríamos analizar esto bajo una perspectiva del enfoque socioclínico, yo creo que hay muchísimos fenómenos que se pueden analizar, pero creo que ahorita el tema es como cuestiones de género, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe una neurosis de género, en el sentido donde existen ideales también en los géneros, en los distintos géneros, que deseamos cumplir y a veces nos topamos ante ciertas caídas de esos ideales. Eso genera malestar o sí, sufrimiento social. Entonces yo creo que la neurosis de clase también se enlaza con la neurosis de género, ¿no? Por ejemplo, un cuerpo, ¿no? O sea, ser homosexual te pide un cuerpo determinado, un rostro determinado, un cambio determinado, y si no lo tienes, eso puede generar sufrimiento social. Entonces, ahí habría una neurosis de género, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y tendríamos que ver justamente como lo histórico, lo antropológico, como para dar cuenta de esto. No nos podríamos ir solamente a lo personal, ¿no? Bueno, pues justamente este enfoque apuesta porque a muchísimos problemas se pueden abordar desde él, pero tomando en cuenta todos los niveles de acción. En nivel bachillerato, en este proyecto de Cultura por la Paz, nos hemos dado cuenta cómo los jóvenes han naturalizado completamente la violencia, al grado de que la palabra bullying de entrada ya quedó, es más, es como de moda. No genera ya ningún límite, ningún cuidado, ningún temor. Al contrario, genera diversión. ¡Ah, me están bulleando! Es que hoy vengo y me acaban de bullear. Me estuvieron bulleando todo el día. Bullying corporativo también. Bullying corporativo, ¿no? Nos mencionan por ahí. Y donde también, por ejemplo, el abusador o el que ejerce la violencia es como el geek del salón. El divertido, el buena onda, el carita, el que pues, nadie se meta con él porque pues si no te va a bullear. Y entonces el que recibe, digamos, el maltrato o la víctima, es su culpa. Él generó que lo violentaran. Es muy interesante también ver cómo esto va generando ciertos grupos. Yo me quiero identificar con el que hace bullying para que no me tachen de tonto. Entonces mejor me junto con él. Aunque yo conscientemente sepa que está mal,
que algo me genera un sentimiento ahí, pero pues ¿qué va a decir mis compañeros? Entonces mejor le entro. Y también hicimos una investigación de la violencia justamente a través de las redes sociales, explicándolo desde este enfoque, y pues es muy interesante, porque la violencia en las redes sociales es como llevar al plano de lo virtual algo que es real y que genera también problemas específicos, pero al igual de graves. El que me digan, el que me etiqueten, el que me estén mandando mensajes, el que me estén bulineando completamente o, no sé, molestando completamente en redes sociales, también genera una sensación de desamparo social y volvemos a caer justamente en la exclusión. No tomamos en cuenta justamente qué hay detrás de la violencia en redes sociales. ¿Qué explicaría a nivel macro esto de la violencia en redes sociales? ¿Cómo podríamos explicar esto de las redes sociales? Del fenómeno que se está llevando a cabo, de estar, no sé, publicando, etiquetando, los memes, por ejemplo. Bueno, es que yo veo esa cuestión como más de popularidad, porque muchas veces el hecho de tener diversas redes sociales y en estas tener gran cantidad de número de likes, me gusta en diferentes fotos, pues sí tiene como una repercusión individual como ya social, porque muchas veces es como que entre más número de likes, pues más pertenezco a una persona, a un grupo social, por decirlo así, me siento como más importante o soy una persona más importante porque los demás están viendo de que están siguiendo mi vida, están siguiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces es como una cuestión de las redes sociales. Sí, y también, muchas gracias, me refería también de que en las redes sociales hay un mensaje muy líquido. Partiendo de Zygmunt Bauman, que nos habla que vivimos en una cultura del amor líquido, todo inmediato, te desecho, ya me serviste, ya no, incluso las parejas, ¿no? Etcétera, etcétera. Los mensajes que de repente se representan en las redes sociales a través de los memes son mensajes sumamente fuertes, son sumamente violentos, pero nos generan risa, nos generan burla. A pesar de que nos hablen a lo mejor de cuestiones como violaciones o abusos muy fuertes de autoridad, nos reímos. Entonces, ¿qué pasa realmente con esta comunicación? Pues es que, bueno, yo creo que es una forma, yo creo que es como, o sea, sí refleja una realidad evidentemente, pero es como la... Híjoles, no sé cómo, espero usar la palabra correcta, es como una fuga, ¿no? Como tengo esta incapacidad de acudir con el actor que me está infringiendo este sufrimiento, llámese gobierno, llámese mi exnovio, llámese la amiga, llámese el que hizo la fiesta y no me invitó, llámese quien sea, como tengo esta incapacidad de confrontarlo y también de confrontar mi realidad, pues me fugo, ¿no? Entonces empiezo a hacerlo como gracioso, lo empiezo a satirizar para de alguna manera como procesarlo. Así es como yo lo percibo, ¿no? Decimos, por ejemplo, esto del huracán, ¿no? Que fue el de Antonio López de Santana, y dice, de acuerdo, gracias a la previsión y a las medidas, a la política económica de Antonio López de Santana, el huracán no pegó en México porque ese territorio ya no nos pertenece, ¿no? Y todos muertos de la risa, ¿no? Y otro meme dice, ay, vendí ese terreno porque se inundaron. Entonces, pero algo es cierto. ¿Cuáles son las tres cosas con las que más carga el mexicano? La conquista, la venta de la meseta y pues yo creo que lo de la Virgen, ¿no? La idiosincrasia por la Virgen. Bueno, yo creo que esos son los tres temas más ideológicos que tenemos y que generan como un sentimiento de dolor y de dolor nacional, porque nos pueden decir lo que sea, pero si se burlan de algunos de esos tres contextos, pues ya ahí como que se encienden alarmas.
pero de alguna manera pues el ser humano lo tiene que procesar, ¿no? Entonces pues lo ridiculizamos, ¿no? Y a través de ridiculizar al otro, pues busco reducirle el impacto en mi psique, ¿no? Que creo que es lo que funciona. Y mencionando un poquito nada más lo de Sigmund Bauman, efectivamente estamos en una época donde estamos cerca pero al mismo tiempo lejos. Las redes nos ofrecen una hiperconectividad, podemos saber en dónde estás, con quién estás, qué estás comiendo, tu foto, cómo vistes, podemos hacer un YouTube Live, podemos hacer miles de cosas. Pero al mismo tiempo estamos súper alejados. Podemos estar en una mesa juntos, podemos estar aquí incluso reunidos y varios pues podrían estar platicando con otra persona. Claro, por supuesto que sí. Esa es una cultura líquida, ¿no? Donde a pesar de que la información o los mensajes sean sumamente violentos o fuertes o transgresivos, nos da risa. Es más, hasta lo publicamos también en nuestro muro, ¿no? Para que también nos den el like. Yo creo que eso demuestra la dialéctica de los diferentes discursos sociales, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo que puede ser una fuga y demás, pero también es una forma de ajustarse a esos discursos contradictorios, donde yo tengo mi perfil oficial de Facebook y mi perfil de Instagram, donde me muestro políticamente correcto y que me preocupo mucho cuando hay un video de un animalito que maltratan, y estoy indignado por los feminicidios, pero también tengo mis cuentas ocultas donde stalkeo personas, ¿no? Donde dejo mensajes de odio en YouTube. Yo creo que es ajustarse a eso, que atraviesa la identidad, la construcción identitaria, y que se muestra en aspectos incluso más sutiles, ¿no? Lo que mencionabas del Chapo me hizo recordar un stand-up de una comediante que está ahorita de moda, Sofía Niño de Rivera, y de parte de su show ella habla de cómo somos los mexicanos, ¿no? Que sabemos que el Chapo es un criminal, de los peores criminales del mundo, que ha hecho cosas muy malas, y ella dice, pero cuando se escapó, todos en el fondo pensábamos, sí, se escapó, ¿no? Porque los mexicanos somos chingones. Es el criminal, pero es el más chingón. Y sentirnos orgullosos de eso es ajustarse a esa dialéctica entre los discursos contradictorios que nos ponen en contradicción también a nosotros, y tenemos que buscar una forma de acomodarnos y de no caer en neurosis de más tipos. Sí, bueno, me gustaría ahora leerles el análisis de implicación que realizó Elvia Taracena. Elvia Taracena hizo un análisis de implicación donde ella, nos cuenta cómo fue que se interesó por estudiar las poblaciones vulnerables. Como ya lo mencionamos a lo largo de las diapositivas, lo que nosotros queremos estudiar habla mucho de nuestra subjetividad. La elección de nuestro tema, incluso de titulación, de maestría, de doctorado, nos coloca ahí como parte de esa producción del conocimiento. Es súper importante, chicos, porque nosotros ustedes y nosotros como colegas, como psicólogos, ¿cuáles son los fenómenos que vamos a estudiar? Tenemos muchísimo trabajo, muchísima chamba, violencia, drogodependencia y la violencia en todo su esplendor, las rupturas familiares, embarazos adolescentes, problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría que pusieran mucha atención y les voy a compartir esto. En cuanto a la composición social de mi familia, el linaje materno tenía una posición más baja en escolaridad y situación económica que el de mi padre. Pero mi madre tenía ascendencia española, lo que operaba como una forma de compensar la diferencia en los otros aspectos. Esto me llevó a vivir contradicciones importantes, ya que mi madre valoraba más el color de piel blanco y los ojos azules, a la vez que mi padre era de piel morena y tenía en su genealogía una mezcla de sangre indígena, mora y española. Después de haber vivido en Oaxaca en mi temprana infancia y por el contacto con personas de diferentes etnias, encontraba en las reflexiones de mi madre en torno a las mujeres de origen indígena, las inditas, como solía llamarlas, una manifestación de racismo, lo que me llevó muy tempranamente a condenar la exclusión, aunque fuera con una apariencia de amabilidad.
También me llevó a reivindicar la desigualdad como una forma de injusticia. Tal es el caso de haberme sensibilizado a la exclusión a través de las pertenencias de razas mezcladas de mi padre. Desde ahí que entiendo mi implicación por luchar por situaciones de mayor equidad, compromiso que he mantenido en mi intervención con grupos excluidos socialmente. Otro aspecto importante fueron los procesos de descensión social vividos en mi familia en relación con la familia de origen de mi padre. Mi infancia transcurrió en medio de una gran inestabilidad económica, con un intento constante por mi padre de mantener un nivel de vida de la clase media alta. Sin embargo, tuve experiencias de trabajos a edad temprana a través de la venta de productos de consumo diario, realizada de casa en casa desde los 10 años y de trabajo formal desde los 17 años, pues la única manera de costear mis estudios era a través de dicha actividad. En el terreno más personal y afectivo, mi madre fue huérfana de padre y su padre tuvo que trabajar dejándola sola a ella y a sus hermanos, lo que le produjo una sensación de abandono que, aunque ella nunca abordó de manera muy explícita, estuvo muy presente. Ella también comenzó a trabajar a edad temprana y sin duda todos esos factores se ligaron con mi interés por los niños trabajadores y en situación de calle. Sabemos que a menudo la selección de la temática del trabajo de investigación opera como una metáfora que permite una elaboración de experiencias vividas, aunque éstas a veces queden en parte en el inconsciente. He podido constatar en repetidas ocasiones que las experiencias vividas son el trasfondo de la elección de la temática de investigación. Así, por ejemplo, he tenido estudiantes que han elegido estudiar el embarazo adolescente, cuando no habían caído en la cuenta de que ellas abortaron bajo presión de sus padres siendo adolescentes, o bien la depresión crónica de migrantes cuando se es migrante, o las asociaciones que ayudan a los migrantes cuando sus padres fueron migrantes, o bien poblaciones indígenas cuando uno de los padres es de origen indígena, aunque no lo reivindican más. Aunque pareciera que todos estos elementos son evidentes hasta que estos estudiantes pertenecientes a diferentes niveles de estudios universitarios y a diferentes culturas no realizaron un análisis de su implicación a través de su trayectoria de vida, no se habían percatado de que estaban presentes en la elección de su tema. En este caso, el análisis lo estoy realizando en un ejercicio de introspección, en donde parto de un relato de mi trayectoria, al intentar tomar en cuenta las categorías expuestas con anterioridad. Mi trabajo de investigación comenzó temprano, pues fui parte de la generación en la que se planteó la masificación educativa, en especial la educación superior, como un modo de mejorar la imagen del Estado después del conflicto del 68. Formé parte de los profesores e investigadores que impulsaron el proyecto de la entonces ENEP Iztacala 1975. Las condiciones geográficas en donde se encontraba enclavado este campus eran un barrio popular que se desarrolló económicamente y en términos de servicios a partir de su construcción, pero en ese momento se encontraba en condiciones de gran precariedad. Nos sensibilizó aún más a los problemas sociales como sustrato de los problemas psicológicos. Las entonces ENEP correspondían tanto a la necesidad de ampliar la oferta académica para los jóvenes como a un proyecto político para evitar la organización de los estudiantes en un solo campus central. El año de creación del ENEP, 1975, coincidió con el periodo de consolidación de los partidos de izquierda, del Sindicato Unificado de Trabajadores Administrativos y Académicos, de la esperanza y la voluntad de los jóvenes por cambiar la sociedad. El deseo de cambio implicaba la idea de romper con las instituciones y crear condiciones más justas para los ciudadanos. Desde entonces y hasta la fecha, he simpatizado con ideas de izquierda y mi estancia en Francia en los años 80 para hacer el doctorado en la época de François Mitterrand nos hizo más que reforzar esa simpatía. En algunos casos he expresado abiertamente mi afiliación ideológica cuando he escrito sobre hechos que implican una dimensión sociopolítica, para situar al lector acerca de mi mirada,
como fue el caso de la reflexión sobre la marcha zapatista y los movimientos de identificación de la población de origen indígena en la Ciudad de México. A pesar de que mis investigaciones las he realizado desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde ahí se reconoce la demanda de la institución para dar respuesta a problemas sociales complejos, en intervenciones que involucran el servicio, la docencia y la investigación. He tratado también de conservar una mirada de comprensión del fenómeno, tomando en cuenta las otras demandas. A lo largo de estos años y con la incorporación de diversos actores en nuestras intervenciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los actores que conforman el fenómeno, hemos incorporado las demandas de los mismos en nuestras preguntas de investigación y a nuestras formas de intervención-investigación. Un elemento importante del que pude tomar conciencia durante mis estancias en el extranjero, en especial a partir del contacto con el grupo de sociólogos clínicos, fue la relación con el poder que tenemos en México por razones históricas. El poder en México se ha asociado con el abuso y por lo tanto fácilmente nos abstraemos del análisis del mismo en nuestras relaciones personales, en las institucionales, y aunque reconocemos la del Estado que a menudo expresa su poder a través de la represión, preferimos no mezclarnos mucho con él, pues ha sido ligado a la corrupción, al nepotismo o a la injusticia. El contacto con la sociología clínica que se encuentra enclavada en el Departamento de la Sociología del Poder y la influencia de la reflexión de Eugene Enríquez me permitió cobrar conciencia de la necesidad de reflexionar sobre esta categoría en las diferentes relaciones que incluye, por supuesto, la del investigador con los sujetos investigados. Así, esta me ha permitido comprender las instituciones y el poder de la ciencia en el mundo actual. Me ha permitido también establecer una serie de lineamientos que tienen que ver con la idea de regular el poder en la tarea de investigación, como es el concepto de devolución o restitución de los datos obtenidos a la población con la que se trabaja, y con el hecho de dar algo a cambio a las personas que aceptan contribuir en nuestras investigaciones. En el caso de los jóvenes de la calle, se ha tratado de actividades educativas, lúdicas, así como un acompañamiento para resolver sus problemas de la vida cotidiana, como el contacto con instituciones de salud o de justicia. Influye también en las reglas éticas que hemos construido a lo largo de nuestras propuestas. La toma de posición ideológica del investigador puede influir en la hipótesis y en la concepción teórica metodológica de un estudio. Los diversos momentos atravesados en su trayectoria de vida del autor pueden influir en esa toma de posición. La trayectoria ideológica influye en la concepción de lo social, del sujeto, del método científico, y es tarea necesaria para el investigador reflexionar cómo aclarar estos elementos ideológicos para tomar conciencia de cómo determina su tarea. Bueno, les comparto este análisis de implicación de Elvia Taracena porque creo que es muy importante que nosotros pudiéramos hacer un análisis de implicación de cuáles son los temas que nos llaman la atención y sobre todo de nosotros como productores e investigadores del conocimiento, cuáles son las demandas que tiene nuestro país y a las que nosotros debemos atender. En otro sentido, también se me hace importante mencionar o retomar el hecho de que si nosotros seguimos con metodologías puramente cuantitativas, estamos dejando de fuera todo lo subjetivo que es tan importante para comprender el fenómeno. No es que estemos peleados, no es que la metodología cualitativa sea más o menos que la metodología cuantitativa, simplemente abordan perspectivas diferentes. Lo cuantitativo nos habla de algo descriptivo, de números, de datos, de porcentajes, pero lo cualitativo nos da la oportunidad de profundizar aquellos fenómenos que de otra forma no podrían ser abordados. El enfoque socioclínico sirve justamente para analizar diversas problemáticas desde los niveles que ya mencionamos, el macro, el micro, y ver cómo esto impacta en lo individual. En este sentido, les hago una invitación
a que no se casen con una sola psicología, a que no se casen nada más con una metodología cuantitativa, sino que investiguen y en su formación integren cuestiones económicas, políticas, sociales, que les permitan también culturalizarnos a todos. Elvia Taracena siempre mencionaba que en el transcurso de nuestra trayectoria profesional podemos ir cambiando o modificando el fenómeno de estudio. ¿Por qué? Porque apenas nos vamos a sumergir en esa población a la que vamos a estudiar, y en ese sentido nosotros no sabemos nada. Son ellos los que saben, los que son expertos en su propia vida y los que nos van a contar a nosotros. De ahí que nosotros elijamos ese discurso, digamos, para analizarlo posteriormente. Y bueno, quisiera finalizar dando las gracias a todos ustedes por estar aquí y también a mis compañeros, porque justamente con sus aportaciones es que este proyecto se ha nutrido. En las siguientes sesiones vamos a tocar otros temas, específicamente el de los niños en situación de calle. ¿Por qué los niños de situación de calle? Porque es un fenómeno social que está presente, que está latente, pero al que ya nos acostumbramos y que de hecho lo ignoramos. Me llama mucho la atención que en los porcentajes del INEGI siempre se da cuenta de la población, la que trabaja, la que estudia, pero esa población queda completamente excluida, porque si sacáramos porcentajes, más del 40% de la población mexicana vive en situación de calle, pero nada más que no es reconocida por el gobierno o las instituciones. Tenemos grandes retos de los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, etcétera, porque se vienen muchos problemas, o es más, estamos viviendo muchos problemas que nos impactan a todos y a los cuales debemos empezar, no sé si, yo creo que lo primero sería por comprenderlos, y para comprenderlos necesitaríamos analizar estas diferentes perspectivas. Bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias y pues les agradezco su participación. ¿Algún comentario o pregunta sobre la ponencia o en general? Este sería el momento de hacerlo. Nos encantaría que nos mencionaran su retroalimentación, sus comentarios, qué les pareció el enfoque socioclínico. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla del enfoque socioclínico de implicación, ¿implicación a qué? O sea, estos talleres de reflexión se implican o se enlazan a qué? O sea, hay un modelo teórico que las personas que están en el taller lo conocen. O sea, ¿hay un sistema interpretativo o es nada más como cada quien da sus explicaciones de manera personal o de manera, no sé, ¿cómo podría explicarlo? De manera, con sus propias palabras, explicarte a ti mismo, o hay una implicación a alguna teoría? Bueno, mencionábamos que para hacer el análisis de implicación tendríamos que tomar 3 ejes. El primero, ¿cuál es tu trayectoria profesional? ¿De dónde provienes? ¿Cuáles son tus gustos, tus preferencias, tu edad, tu sexo? Y sobre todo, ¿cuáles son los problemas que te llaman la atención? Y me refiero a los que te llaman la atención porque te sientes comprometido, porque estás consciente, te sientes parte de esos problemas. A esa me refiero con implicación, te sientes parte de, no es los otros tienen esos problemas, la sociedad tiene este problema, yo soy parte de la sociedad y aunque estoy como investigador, también estoy produciendo ese conocimiento. Entonces, ¿sí responde tu pregunta? Más bien yo creo que lo que se refiere con este análisis es como cuál es la motivación a partir del individual. O sea, me refiero a que sí hay un modelo, porque yo lo que entiendo yo de los grupos de implicación es que detrás de estos grupos hay una neurosis, hay un sufrimiento social. Y para entender yo mi proceso de por qué estoy sufriendo, o cuáles son mis, digamos, mis avatares de sufrimiento, lo que comentabas, ¿no? Que no me invitaban a la... Porque puede ser eso, ¿no? Puede ser desde que no te hayan invitado a una fiesta hasta que se murió alguien muy querido, ¿no? Y no lo puedes superar, ¿no? Entonces, hablamos de una base de sufrimiento, pero ¿cuál es la explicación
teórica a la que se enganchan las personas que están en esos talleres para entender sus procesos reflexivos. Por ejemplo, yo en la licenciatura estudié grupos de alcohólicos anónimos. Mi implicación, ya se darán cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí hay una implicación a una teoría, o sea, a una teoría, si no es académica, es una teoría de la vida, ¿no? Que son los 12 pasos, tienen sus lemas, tienen un marco de referencia y tienen pautas de conducta y de acción bien estructurados. Y entonces ellos están implicados en un marco de referencia muy específico, como son el primer paso, aceptar que eres alcohólico; el segundo paso, no recuerdo ni los pasos, pero sí hay una implicación a una teoría, no académica, pero al final de cuentas es una teoría, es un sistema de pensamiento, no científico, pero eficaz, ¿no? Tiene una gran eficacia simbólica, aunque no sea ciencia, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, en los grupos de implicación, si armamos un grupo de implicación, ¿cuál sería la implicación teórica el fundamento, o el sistema de pensamiento al cual tenemos que adoptar para lograr explicaciones sobre nosotros mismos? Ahí va mi pregunta, Mar. Bueno, quien propone el análisis de la implicación justamente es el Laboratorio de Cambio Social, que es la sociología clínica, que nos dice que detrás de todo problema personal hay una historia o un problema social. Entonces, a lo mejor en esa implicación tendríamos que analizar pues justamente nuestra historia para saber por qué nos interesó ese tema, cómo es que llegamos a esa conclusión, incluso por qué elegimos el método que elegimos para abordar ese tema. A lo mejor si mi implicación o no he realizado mi análisis de implicación, pues aplico cuestionarios, ahí están los datos, me retiro. Pero si me siento muy implicado en el tema, puedo a lo mejor realizar entrevistas, grupos focales, hacer otro tipo de intervención. Y en ese sentido está la investigación e intervención. O sea, si las personas que van a los grupos de implicación, de alguna manera empiezan a empaparse de la teoría de la sociología clínica, ese sería su marco de referencia para conocer su implicación, o no saben nada de sociología clínica, o sea, al menos lo básico, ¿no? O sea, lo básico, como por ejemplo, no sé, me hace sufrir que mis abuelos tienen un gran apellido y yo, porque Vincent de Golejac tiene, o sea, su implicación era su linaje noble, pero sin dinero, ¿no? Entonces, esa era su bronca, ¿no? Una de tantas, ¿no? Entonces, o sea, me refiero a que las personas que están en estos talleres tienen que empaparse de la teoría, al menos en sus aspectos fundamentales de la sociología clínica, ¿o no es necesario? No es necesario, porque el tema de implicación te lo daría el tema de investigación. Supongamos, taller de implicación de violencia de género. Tú analizarías desde estos 3 niveles, cómo fue que te acercaste, tú lo experimentaste, tu familia, taller de implicación para ver qué tema elegiste de tesis, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Algo así? Sí. ¿Quieres comentar algo? Sí. Yo creo que... Ay, mejor me pongo acá porque el muro no me deja ver. Ya. Es que yo pienso que es un rompimiento epistemológico, es decir, ya no estás viendo la relación sujeto-objeto, sino que precisamente es un sujeto de conocimiento y tú eres un sujeto cognoscente. En tanto que el otro o la otra es un sujeto de conocimiento, pues te va a nutrir. Y uno de los puntos que se menciona en uno de los libros de Elvia viene siendo esta parte de la novela familiar, que es como el vínculo que conecta entre la subjetividad del individuo y todo lo que pasa en la estructura. Por esta parte de... Tú lo mencionabas, ¿no? Que Vincent de Gaullejac decía que venía de linaje noble siendo pobre. Te está hablando de su subjetividad, de cómo está viviendo la carencia y de la estructura a la cual corresponde. No es lo mismo el deseo que yo pudiera tener naciendo en la delegación Iztapalapa y que yo veo todo el tiempo anuncios de riqueza, de felicidad, de todo eso mediante siendo blanco, siendo bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con mi subjetividad? Voy a decir, ¿sabes qué? Detesto mi cuerpo, detesto Exacto. ¿no? Entonces, bueno, que creo que ahí está entonces la sí cosa. funcionaría de alguna manera, o sea, en el sentido de que hay uno en relación con el otro, implicándose en sus experiencias, sus conocimientos,
su trayectoria de vida, funcionaría de alguna manera parecida a los grupos de autoayuda, porque ahí hay también historias de vida, hay conocimiento, hay experiencia, hay un otro, hay una terapia de reflejo, o sea, porque es que me quedan como dudas sobre cómo funciona un grupo de implicación. Entonces, con lo que me estás diciendo, yo sí alcanzo a ver algunas similitudes, ¿no?, entre los grupos y los grupos de implicación, en el sentido de que hay elementos que pueden parecerse, aunque no sean los mismos, pero estructuralmente podrían tener ciertas similitudes. Sí, de hecho, en 2 o 3 sesiones más se va a hablar justamente de eso. Pero en estos grupos de implicación se toman los 3 ejes, el macro, el micro y el individual. No sé si respondo a tu pregunta, pero me haces pensar, cuando yo pienso en un enfoque socioclínico, pienso en las terapias narrativas, ¿no? Cuando te dicen tu historia de vida, pienso en familiograma, pero pienso en sociograma, ¿no? No nada más mi familia, sino los de mi familia y en qué contexto vivieron, en qué estoy recibiendo. Y después, con esos grupos de autoayuda, me imagino un psicoanalista haciendo un grupo de autoayuda, me imagino una persona en gestal. O sea, la corriente, les digo que cualquier corriente podrías aplicarla al grupo de autoayuda, que realmente es tu proceso de reflexión. Es un proceso de reflexión, exactamente. Un proceso de reflexión, pero trabajas desde de la implicación que tú quieras, ¿no? O de la que tú manejas mejor. Sí, perfecto. Sobre todo yo creo que también la cerecita es a partir de la incidencia, porque justamente al estar nosotros en un momento más globalizado, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando respuestas. Estamos viendo que las instituciones no me están dando la respuesta, las autoridades no me dan las respuestas, la misma sociedad no me las da. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás buscando una incidencia. Pero esa incidencia, si no la empiezas a tener individual, no la vas a poder hacer germinar. O sea, es como una planta. O sea, si no la tienes de raíz, no la vas a poder solucionar. Y justo algo muy importante que en la experiencia nos puede ayudar a nosotros como psicólogos es conocer también todo el ámbito multilateral. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de los tratados internacionales en diferentes materias, sea discriminación contra mujer, tortura y demás, todos estos te dan cierta base, cierta metodología. Entonces, a partir de esa metodología es empezar a cuestionar. Porque justo, bueno, ahorita con la ponencia de la compañera, a mí me llama mucho la atención que decían, es que no hay esto, no hay, sí hay muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la investigación que hacen las universidades en general se quedan en un solo sector. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos como psicólogos? Tenemos que salir. Claro. O sea, yo tengo que salir a buscar otra muestra que no sea la de la escuela, la institucional, en donde hasta cierta forma nosotros tenemos las variables ya de cierta forma controladas. Ya cuando estamos afuera es bien diferente. O sea, nosotros lo hacemos porque nosotros provenimos de un proyecto institucional. Nosotros estamos forjando una fundación que justamente trabajamos tanto los temas psicológicos desde un enfoque más multilateral. Trabajamos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, inmersos en temas de violencia. Pero a nosotros, yo te puedo decir que cuando salimos es totalmente diferente a cuando vas y te enfrentas allá afuera. Y ahí te das cuenta que la importancia del psicólogo es muchísima. Es muchísima, pero nosotros necesitamos empezar a tener otras bases disciplinares que tienen que ver mucho con esta parte internacional. ¿Por qué? Porque esta parte internacional nos da la base de conocer cómo se está llevando el fenómeno psicológico y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las cosas que ahorita están pasando aquí es algo histórico, es un fenómeno histórico. A partir de que nosotros conozcamos esta historia y conozcamos las buenas prácticas de otros países similares a México, es como vamos a empezar a evolucionar. Entonces, justamente, o sea, yo creo que hay mucha información, hay muchas políticas públicas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar tanto en gobierno, sociedad civil, en muchísimos lugares, nacional, internacional, y te das cuenta que el tema es ese, que nosotros tenemos que aprender a hacer investigación, pero irnos de fondo. Sí hay foros en los que se promueve el escuchar la voz del joven, del adolescente. Se hace a nivel nacional, a nivel internacional, lo promueve la ONU, lo promueven las cámaras, pero ¿qué es lo que pasa en el fenómeno de la apatía? De no ir y no encontrar. Porque justamente nosotros como psicólogos
ahí tenemos muchísimas cosas de dónde trabajar. Y es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos, a eso nos dedicamos. Ok, muchas gracias. Por allá atrás iban a participar, alzaron por ahí la mano. Sí, es que estaban tocando la puerta. Okay. Llevaban mucho rato tocando la puerta. Será eso, así como de... Es que eran los Es que no, iba a agregar algo, pero ya lo comentaron en la línea. Yo nada más una pregunta. Por ejemplo, yo no estoy tan familiarizada con este enfoque socioclínico. ¿Por dónde puedo empezar? ¿No? ¿De qué material puedo consultar? ¿O cómo me puedo aproximar? Estamos ahí creando una lista en Google Drive, una carpeta, donde vamos a empezar a subir material, artículos de la sociología clínica y sus aportaciones metodológicas, justamente el trabajo con niños de la calle, el enfoque socioclínico en sus diferentes niveles. Y más adelante tenemos justamente la idea de poder digitalizar algunos libros y compartirlos con ustedes. Entonces justamente por eso planteamos esta oportunidad y por esta propuesta de seminario para formar un equipo y un grupo donde ir subiendo los materiales. ¿Ya estás anotada en la lista? No, no sé dónde había la lista. Ya van cientos en esa lista. Sí. Solo les pedimos que anoten su correo electrónico de forma que esté legible, porque luego es difícil descifrarlos. Y les va a llegar una invitación a la carpeta de Google Drive, donde ya hay una carpeta con la ponencia pasada, por lo menos ya aparecerá también la de Verónica, y hay una carpeta con bibliografía básica, ya hay artículos de Vincent de Bolellac, de Eugenia Enríquez y de Elia Taracena, que vamos a seguir nutriendo. De hecho, ya en el curso, bueno, los que se inscribieron por ProSap, ya hay una bibliografía básica, ¿no? Que son los artículos que vamos a ir subiendo justamente a la página. Bueno, yo entiendo que el enfoque socioclínico se trata de entender la manifestación de un efecto social desde las raíces, ¿no? Y nos comentabas que han estado trabajando en un centro de bachillerato, una problemática que no me quedó claro cuál era la problemática, pero la pregunta en sí que más me preocupa es, una vez que tú ya tuviste estos resultados, este descubrimiento de las raíces, el origen de esta problemática, ¿hay algún seguimiento que se le dé después? O sea, ya como comunidad universitaria ya lo focalizamos, ya lo entendimos, ya sabemos de dónde proviene y hacia dónde va, pero ¿cuál es el siguiente paso? Allí se quedó ya este hallazgo que vieron. Bueno, justamente a través de las herramientas de este enfoque te permite que los alumnos sean conscientes. Cuando ellos participan, digamos, en estas sociodrama, las líneas de vida y demás, es como una actividad nueva en la que ellos se ven como implicados, ¿no? Participan y entonces son conscientes de eso. Tú más adelante hablas con ellos, les ofreces los datos de tu investigación, les planteas, en eso se refiere como a la devolución de la investigación. No te vas así de ya, ay, nos vemos, nunca más te vuelvo a ver, sino tú tienes una sesión posterior con ellos donde tú les explicas, los haces conscientes de cómo esos dispositivos metodológicos te permitieron a ti explicar el problema y si ellos están de acuerdo. Creo que uno de los temas centrales también cuando uno vincula la parte académica, el pensamiento formado, por así decirlo, tiene que ver con la parte política, es decir, cuando lo que es el CONAVIM, que es el Consejo Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, que es la entidad de Secretaría de Gobernación que se encarga de organizar las activaciones de las alertas de género en los estados, pide la intervención de 3 actores fundamentales: academia, asociaciones civiles y gobierno, para hacer un sondeo de las situaciones. Vamos a ponerte el ejemplo de Puebla, que es el que yo me encargo de ser del equipo para la activación de la alerta de género. Ahí la parte de la academia se ve frustrada ante el recurso, porque además es un trabajo de tipo de gabinete, el que te dan. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que programar estos talleres. Tú hablas de dar el seguimiento, pero dar seguimiento significa que las y los académicos tenemos que viajar al estado. Y ahora, eso es por un punto, que son las limitantes, pero que se vuelven construcciones epistemológicas
que estas construcciones epistemológicas tienen un impacto económico. O sea, la epistemología construye también los etiquetados, ¿no? La forma de pensar las situaciones. Ahora, para ver la parte de la implicación, simplemente analicen la siguiente propuesta. Ustedes van a analizar el siguiente caso. Van a investigar el caso de prostitución o comercio sexual. ¿Cuál de los dos estarían trabajando y desde dónde? Si aquí me dicen, yo trabajaría desde llamar la situación por prostitución, me está hablando de su postura política, incluso moral. Y si me están hablando de comercio sexual, también me están hablando de su misma postura económica y su misma postura social, política. O sea, esa es la implicación. Desde dónde van a estar mirando el problema. Porque una cosa es llamarle prostitución y otra cosa es llamarle comercio sexual. A un tema que pueden abordarlo desde la psicología. Y ahí me van a decir si son abolicionistas o son liberales. Ahí está su postura, ¿no? Entonces es ahí cómo se van implicando en ciertos temas a partir de cómo los definen categorialmente, cómo los operacionalizan, ¿no? Si yo tengo una relación sujeto-objeto, o soy sujeto cognoscente y la otra persona es sujeto de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, es más bien como, no sé si ayudo o aporto. Sí, o sea, que hay que buscar los mecanismos, ¿no? Hay que acercarse a esas puertas que están abiertas, llevar, por así como decía la psicóloga, acercarse a esas puertas, ¿no? Salir de aquí y vender de alguna otra manera con estas instituciones lo que se ha descubierto. Y también evaluar los diferentes niveles de devolución de los que se es capaz, ¿no? Porque hay ciertos mecanismos institucionales, políticos, económicos que favorecen a ciertos fenómenos, a ciertas problemáticas, pero a otros no. Y entonces la devolución se tiene que dar, pero va a ser de forma diferente, ¿no? En mi caso, mi trabajo es más con mujeres indígenas y sistemas de curación, medicinas. Entonces los mecanismos institucionales son más limitados que si estamos hablando del proceso de callejerización, ¿no? La devolución no puede ser la misma, el seguimiento no puede ser igual. Se define de forma diferente. ¿Sí? De ahí la importancia del análisis de la demanda. ¿Desde dónde es esta demanda? Desde una institución gubernamental, social, política, que al final pues la haces tuya, ¿no? En el momento que haces intervención e investigación. En ese sentido creo que también la devolución va en función del propio discurso de los actores. Por aquí no estás llegando así de, pues yo sé esto, yo lo sé todo y ustedes entren, sino al contrario, yo no sé nada, quiero saber, quiero conocer desde dónde tú lo estás viviendo, desde dónde tú lo estás percibiendo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si no, pues eso sería todo. Muchas gracias. La siguiente sesión va a ser, no va a ser en 15 días por cuestiones de logística, va a ser el siguiente jueves, que sería jueves 7 de septiembre, aquí mismo en el aula magna de la UICSE de 4 a 6 de la tarde.